un poquito de algunos detalles que tenemos sobre todo este tema de la reforma fiscal. Lo primero es que nosotros tenemos que recordar que una reforma fiscal tiene un fin, es por algo, y es una recaudación. Se necesita más dinero. ¿Cuánto dinero es que se está buscando? Por otro lado, luego de que nosotros sepamos cuánto se está buscando, tenemos que saber qué se va a hacer con ese dinero. ¿Qué va a hacer el país con ese dinero? Ok, nosotros vamos a recaudar 10 pesos. Con esos 10 pesos, ¿qué nosotros procuramos hacer? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué se puede hacer? Se puede resolver los problemas que ya tenemos, se pueden hacer más cosas y también se puede hacer una combinación de esas dos cosas. Es bueno decir que también se puede aprovechar para corregir algunos problemitas, como el problema del anticipo, que parece ser que ya uno tiene algunas señales, y es lo que voy a hacer el comentario de hoy, y toda reforma fiscal parece que trae una amnistía, de lo que también tenemos algunos datos hoy, y sugerimos que esa amnistía incluya lo que se hizo hace un par de años, que fue la sincerización de patrimonio que se realizó. ¿Por qué? Porque si comenzamos un proceso de reformas con los números claros, entonces nosotros podemos tener una mejor recaudación y la gente ser más transparente. Tú dirías, Michelle, pero tú dices todo esto todos los días. Yo les voy a leer las declaraciones del ministro de Hacienda, Jochi Vicente, que yo creo que con su lectura, y le digo a todos, no a los que pagan impuestos y a todos los dominicanos que vamos a ir analizando esto, pero no el titular. Vamos a ver este texto que yo creo que, aunque nos dijo que se estaba preparando, yo creo que ya nos dijo por dónde viene la cosa. El que no quiera saber, entonces siga leyendo titulares. Siga leyendo los titulares. Y vamos a analizar esto. La gente del gobierno, que cojan esto y que comiencen a defender ya su reforma. La gente de la oposición, en vez de irse por donde no es, con datos y lo que... Ahí está. Entonces, vamos a ver esto. La reforma fiscal, estoy leyendo de un reportaje del periódico, para que no hay que ser ingeniero de la NASA para identificar la reforma fiscal, aportaría entre 1.5 y 1.7 del Producto Interno Bruto. Ese es el titular. Usted se averigua cuánto es el Producto Interno Bruto proyectado. Son 120,000 millones. Entonces usted lo multiplica por 1.5, por 1.7, estamos buscando como 200,000 millones de pesos. Anuales. Usted ya sabemos lo que le expliqué al principio. ¿Cuánto? Mírenlo ahí. No lo dejen en cifra. Estamos buscando eso. Los profesionales liberales, sobre todo los médicos, atención a nuestros amigos los médicos que a veces no quieren entender, tendrán que pagar impuestos y se desmontarán algunos incentivos.
un subtítulo. El proyecto de reforma fiscal que presenta el gobierno para la aprobación en el Congreso Nacional que presentará parece acercarse a su versión final, pero todavía los técnicos que la preparan están embarcados en escuchar pareceres y en el hacer cálculos, en considerar sin ser magos. Les recordamos que cada impuesto que tú creas o cada impuesto que tú eliminas tiene que tener, por ejemplo, si usted quita un anticipo, tiene que sustituir ese ingreso por otra cosa. Usted no quiere quitar un impuesto sin decir de dónde van a venir ese dinero. ¿Le voy a quitar el impuesto a la gasolina? No, espérate, ¿de dónde van a venir ese dinero? Voy a quitar el anticipo, entonces te lo están diciendo. Estamos haciendo los cálculos. A los profesionales liberales. Seguimos. Según ha trascendido, los técnicos del gobierno tienen como objetivo conseguir unos ingresos adicionales que oscilen entre 1.7 y 1.5 del Producto Interno Bruto. 200,000 millones de pesos. Seguimos, eso es lo que estamos buscando. El gobierno está preparando una propuesta de reforma fiscal anclada en dos elementos. Uno, el dispositivo que ofrece la ley de responsabilidad fiscal, que considera una camisa de fuerza positiva, esto lo dice el ministro de Hacienda, pues establece techos para los gastos ministeriales. De la mano con esta ley, esta decisión de reducir y fusionar instituciones. Quienes diseñan la propuesta fiscal tienden que este es el sacrificio gubernamental. Nos van a decir primero que vamos a fusionar, que vamos a eliminar, para decirnos que el gobierno está haciendo una propuesta en la cual tiene un sacrificio también en el gasto, que no va a ser tan fácil. No va a ser tan fácil porque eliminar y fusionar instituciones, los gastos se van a la otra. Cuando usted fusiona dos ministerios, usted fusiona el Ministerio de Educación con el Ministerio de Educación Superior, y usted va a tener que tener una estructura igualita en el mismo sitio, haciendo los servicios que da esa institución. Eso no es tan sencillo. Por ahí que nos vamos. Aunque hay sectores que son de la opinión pública, sobre todo de parcelas políticas, que consideran innecesaria la reforma fiscal, el gobierno dice que es imprescindible para suplir la demanda y todo esto. Es de la opinión de los técnicos oficiales que el gasto público dominicano sea excesivo. Para apoyar esta afirmación indican que el promedio del gasto público en América Latina es de un 27%. Todos esos son argumentos del gasto. Vamos a lo que yo le quería enseñar. Los técnicos reconocen que el sistema tributario de la República Dominicana se caracteriza porque debe ser superado, no menos ir desmontando, hay que ir desmontando la proliferación de leyes de incentivos, exenciones generalizadas del ITEVIS. Hago una pausa. No nos están hablando de subir el ITEVIS, de un 18 a un 20. No, te están diciendo de ir desmontando exenciones generalizadas del ITEVIS. Eso no es el impuesto al turismo, las exenciones del turismo, ni de la zona franca, ni la de la proindustria. Eso es que las cosas que tienen el ITEVIS generalizado se puedan eliminar. Ojo, puede venir impuesto de ITEVIS a la salud, a la comida y a la educación. Eso es lo que dice ahí. ¿Cuáles son las cosas que tienen exención de ITEVIS generalizado? Esas tres. Se dice también que hay algunos materiales de construcción y esas cosas que no lo tienen. Anoten uno de los puntos más interesantes que hay, porque usted dice de su salario, qué cosas usted gasta cada mes que están exentas. Si eso le ponen ITEVIS, eso le incrementa su gasto mensual. Sin embargo, se admite que el pago, vamos por otro lado, la reforma fiscal, también tratos preferenciales a personas físicas, a profesionales
la baja recaudación de personas físicas, la baja recaudación de impuestos al patrimonio y la elevación de la elusión fiscal. En dos lugares él menciona, por un lado la evasión del ITEVI, el pago del ITEVI de un 40% y por otro lado el pago del impuesto sobre la renta. Ojo, se va a buscar un gran porcentaje del dinero que pague el que no paga. Para mí, que pago, esto es bueno. ¿Por qué? Porque esto no es subir ningún impuesto ni crear ningún impuesto. Esto es a los que no están pagando algo, que paguen algo. De las dos partidas que menos se recauda, que es el impuesto que tiene un 50% del ITEVIS que no se paga y el 50% de lo que tienen el impuesto sobre la renta. Ojo, vuelven y mencionan impuestos al patrimonio. Entonces, ¿cómo me van a subir el impuesto al patrimonio? ¿Me van a subir el 1% de los activos? No. Impuestos a las patrimonios, ¿cómo me lo van a subir? No. Pero a lo mejor si usted tiene una casa que vale 18 millones de pesos, porque aquí todo ya vale 200, 300, 400, 500 mil dólares, y usted tiene una exención de 8 millones, pero su casa en el librito lo que paga es en base a 10 o a 12 millones, solamente con que pongan los valores reales en la tablita, a usted se mejora la recaudación en el patrimonio. ¿Usted entendió? Usted está pagando su IPI todos los años, dice ahí la persona física, y los impuestos al patrimonio basado en algo. Entonces, si no se va a subir, ¿por dónde es si se va a aumentar la recaudación? La reforma fiscal en preparación procura iniciar la disminución de algunas de estas características negativas y están conscientes que el objetivo chocará con muchos intereses y con una cultura muy acentuada de pagar pocos impuestos y de querer recibir incentivos sin límites. Olvídense de los incentivos, pero dicen, si el país quiere continuar la línea del progreso que hoy lo distingue en América Latina y el Caribe, debe de seguir invirtiendo en obras de infraestructura que tienen que frenar la situación del sector. Hay que frenar la situación del sector eléctrico y mantener la protección social. Le decía al principio que ¿para qué el dinero? ¿O cuánto es? 1.7 del PIB. ¿Para qué es el dinero? O para obras, para resolver lo del sector eléctrico, te lo están diciendo, y para obras de protección social, para compensar un poco el aumento de lo que te estoy haciendo. Un tema clave es la reducción de elevación del pago del ITEVI, calculada en un 40%, y el pago del impuesto sobre la renta, calculado también en otro 40%, lo que les decía. Esta vez comentaron los informantes a los profesionales liberales, los médicos, cabezas, deberán pagar sus impuestos. También tendrán que ser eliminados algunos anticipos a personas físicas y considerado un trato especial para las llamadas MIPYME. Parece que el anticipo se va a eliminar a la persona física y a las MIPYME. Ese va a ser un caramelito de la reforma que está ahí. Ya te lo dijeron, no hay que esperarlo. Lo que hay que saber leer es esto. Todavía falta, cuando el proyecto de reforma fiscal sea presentado al país en todo su detalle y depositado en el Congreso Nacional, que ya está muy avanzado. La dimensión política de la reforma fiscal es una cuestión que manejan los estrategas políticos del gobierno y los responsables de análisis de los discursos de la opinión pública. Sabemos ya cuál es la reforma fiscal, por dónde viene. Hay algunos datos que no tenemos y es que se ha estado manejando la información no confirmada de que podríamos estar esta disminución o inclusión de algún tipo de impuesto de las cosas que están exentas, como la comida, la educación y la salud, que son exenciones del ITEVIS. A lo mejor ese impuesto no sea un ITEVIS, sino que sea, por ejemplo, un 3.5 del ingreso bruto de todo lo que estamos cuestionando. Pero ya esa es la forma de lo que estamos hablando. Que usted vaya y de la factura completa suya, donde sea, desde el médico, el ingeniero, el abogado, el supermercado, todo podría tener un 3.5. Menos, por ejemplo, en la jugadita de apuestas
en las telecomunicaciones, en el combustible o en la cervecita, que a lo mejor ese impuesto fijo, ese cargo fijo podría ser superior o igual a lo que ya hoy está generando, porque son tipos de impuestos que son superiores a ese ingreso fijo del 3.5. Ahí está planteado. Lean, busquen las declaraciones de ayer del ministro de Hacienda, Jochi Vicente, que por cierto, de toda la estructura gubernamental, es quien tiene a cargo la elaboración del proyecto de reforma tributaria, fiscal, como lo quieran plantear. Ahí está, él es que lo tiene a su cargo. Una persona que no habla mucho, pero que es quien está haciendo esto. Usted le pregunta a cualquier persona durante del gobierno, no, lo está haciendo Hacienda y lo está preparando. Nos dieron los, ¿cómo se llaman las películas antes? Los trailers de la reforma fiscal. Léanlo y vea cómo esto influye en su economía. Los otros se van a encargar, cada quien, los políticos, los otros, de manejar esto. Vea cómo esto puede influir en su MIPYME, en su negocio, en su empresa. Usted es dueño de un laboratorio o de una clínica, pues chequéame si me van a poner esto. Usted tiene mucho consumo de medicamentos. Usted tendrá que ver si ese incremento por un impuesto de ITEVI o por un impuesto de eso me puede aumentar mi presupuesto. Ahí está todo eso. Vamos a verlo y yo creo que vamos a hablar mucho sobre esto, pero ahí están los avances de esta información.